Imagínate encontrar algo valioso que no te pertenece. ¿Lo conservarías o buscarías la manera de devolverlo? Ethan Taylor, un niño de 13 años con una determinación tranquila y un corazón lleno de sueños, enfrentó esta pregunta una fresca tarde de otoño en su ciudad natal de Ashwood, Illinois. Las calles estaban bordeadas de árboles que desprendían sus hojas ámbar, y el leve olor a humo de leña persistía en el aire. Ethan caminaba rápidamente, con la mochila colgada sobre un hombro, el peso de sus libros escolares, casi tan pesado como los pensamientos que ocupaban su mente. Ethan había estado trabajando los fines de semana en Whitaker's Groceries, reponiendo estantes y empaquetando artículos, ahorrando cada centavo que podía para el próximo viaje de campo de su escuela al Museo de Historia Natural. Desde que tenía memoria, Ethan soñaba con ver fósiles de dinosaurios y exhibiciones que daban vida a la historia antigua. Pero el viaje costaba más de lo que su familia podía permitirse cómodamente. Su madre trabajaba incansablemente para llegar a fin de mes, y Ethan no quería sobrecargarla con otro gasto más. Lo haré funcionar, murmuró para sí mismo mientras sus zapatillas crujían sobre las hojas caídas. Al girar en la calle Maple, algo llamó su atención. Una cartera de cuero tirada al borde de la acera. Miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Vacilante, se agachó para recogerla. La cartera estaba muy gastada, pero era resistente, y cuando la abrió, su corazón dio un vuelco. Dentro, entre recibos descoloridos y una licencia de conducir, había billetes de $50 en buen estado. La respiración de Ethan se detuvo mientras los contaba rápidamente. $500, suficientes para cubrir su viaje, comprar suministros para la escuela e incluso ahorrar un poco. Por un momento, su mente corría con posibilidades, pero luego miró la licencia de conducir nuevamente. El nombre decía Arthur Chambers, acompañado de la fotografía de un hombre mayor. Ethan reconoció el nombre, el señor Chambers. Era un abogado jubilado que vivía en una grandiosa pero desgastada casa victoriana a unas pocas calles de distancia. Era algo así como un misterio en el vecindario. Los niños susurraban que su casa estaba embrujada y algunos decían que era un recluso que no le gustaban las visitas. El estómago de Ethan se tensó ante la idea de acercarse a él, pero en el fondo sabía lo que tenía que hacer. La voz de su madre resonaba en su mente. Lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es correcto. El sol de la tarde poniente proyectaba largas sombras mientras Ethan caminaba por el sendero hacia la casa del señor Chambers. El jardín estaba descuidado, los arbustos que antes eran vibrantes, ahora enredados con maleza. Ethan dudó en el porche, la cartera apretada firmemente en su mano. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba el puño y golpeaba la pesada puerta de madera. Por un momento hubo silencio. Luego se acercaron pasos lentos y la puerta chirrió al abrirse. Frente a él estaba el señor Chambers, alto e imponente, con cabello plateado y ojos agudos y observadores. Miró a Ethan, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Su voz era firme, casi brusca. Ethan tragó saliva y extendió la cartera. Señor, encontré esto en la acera cerca de la calle Maple. Creo que es suyo. El señor Chambers miró la cartera. Luego volvió a mirar a Ethan. Por un momento no dijo nada. Su expresión era inexpresiva. Finalmente tomó la cartera, sus manos temblando ligeramente mientras la abría. Sus ojos se suavizaron y miró de nuevo al niño. Gracias, dijo, su tono más amable ahora. Eres Ethan, ¿verdad? Ethan asintió, sorprendido de que el señor Chambers conociera su nombre. El hombre mayor dio un pequeño asentimiento de reconocimiento antes de cerrar la puerta. Ethan se alejó. Una extraña mezcla de alivio y curiosidad lo invadió. Al día siguiente, Ethan estaba sentado en la mesa de la cocina, resolviendo un problema de matemáticas, cuando hubo un golpe en la puerta. Su madre la abrió, y una voz familiar habló, sorprendiendo a Ethan. Buenas tardes. Estoy buscando a Ethan.
La cabeza de Ethan se levantó rápidamente. Parado en su sala de estar, sosteniendo un pequeño diario de cuero, estaba el señor Chambers. Quería agradecerte nuevamente, comenzó el señor Chambers, su voz más suave que antes. Esa cartera no solo tenía dinero dentro, también contenía esto. Abrió el diario, revelando una colección de fotografías descoloridas y notas escritas a mano. Estos pertenecían a mi esposa. Ella falleció hace unos años, y pensé que los había perdido para siempre. La madre de Ethan puso una mano sobre su corazón, sus ojos llenos de empatía. El padre de Ethan siempre decía, el carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando. Estaría tan orgulloso de ti, cariño. Ethan sintió que su rostro se sonrojaba mientras miraba hacia la mesa, abrumado por la emoción en la habitación. El señor Chambers sonrió, una calidez en su expresión que antes no estaba presente. Tienes suerte de tener una madre como ella, dijo, volviéndose hacia Ethan. Y tienes un buen corazón. Por eso me gustaría ayudarte. Ethan parpadeó, confundido. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Escuché sobre tu viaje escolar, dijo el señor Chambers. Considéralo cubierto. Pero más que eso, me gustaría establecer un fondo para la universidad para ti. Cada joven con tu potencial merece la oportunidad de alcanzar sus sueños. La mandíbula de Ethan cayó. Yo no puedo aceptar eso, tartamudeó. Claro que puedes, dijo el señor Chambers firmemente. Esto no es caridad, es una inversión en alguien que ya ha demostrado que lo vale. Desde ese día, Ethan comenzó a visitar al señor Chambers regularmente. Lo que había empezado como un simple acto de honestidad floreció en una amistad poco probable. Ethan se detenía después de la escuela, y los dos trabajaban juntos para restaurar el jardín descuidado, que alguna vez fue el orgullo de la difunta esposa del señor Chambers. Ethan aprendió sobre las diferentes flores y plantas, cada una con su propia historia, que el señor Chambers compartía con cuidado. Las rosas, explicó el señor Chambers, habían sido las favoritas de su esposa. Ella solía cuidarlas cada mañana, dijo, su voz teñida de nostalgia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el jardín comenzó a prosperar nuevamente, reflejando el creciente vínculo entre Ethan y el señor Chambers. Lo que una vez fue una casa solitaria, se convirtió en un lugar lleno de risas y recuerdos compartidos. La transformación del jardín fue más que un cambio físico. Simbolizaba la nueva vida y energía que Ethan había traído al mundo del señor Chambers. Por primera vez en años, el anciano se encontró esperando con ansias cada día, deseoso de las visitas de Ethan y de sus proyectos compartidos. Ethan, a su vez, descubrió una riqueza de sabiduría y amabilidad en el señor Chambers, cualidades que habían estado ocultas bajo el exterior inicialmente rudo del hombre. Una tarde soleada, mientras terminaban de plantar una fila de narcisos amarillos brillantes, el señor Chambers dejó su pala y se recostó sobre sus talones. ¿Sabes, Ethan? Dijo, su voz pensativa. Nunca pensé que tendría un jardín así de nuevo. Después de que mi esposa falleció, dejé todo. Supongo que pensé que no tenía mucho sentido. Ethan se secó la tierra de las manos y miró al señor Chambers. Me alegra que hayamos podido recuperarlo, dijo sinceramente. Siento que es una parte de ella, ¿no? El señor Chambers asintió. Sus ojos se empañaron. Lo es, dijo en voz baja. Y tú también, de alguna manera. Me recuerdas un poco a mi nieto. Vive en el extranjero ahora, con sus padres. No puedo verlos muy a menudo. Ethan sintió una punzada de simpatía. No podía imaginar estar tan lejos de su familia. Bueno, dijo, tratando de aligerar el ambiente. Supongo que tendré que ocupar su lugar. El señor Chambers se rió, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y gratitud. Lo estás haciendo muy bien, Ethan. Muy bien, de hecho. Las visitas se volvieron más frecuentes con el paso de las semanas. Ethan no solo ayudaba al señor Chambers con el jardín,
sino que también asistía con pequeñas reparaciones en la casa. Organizaban álbumes de fotos antiguos, desempolvaban libros olvidados en la biblioteca e incluso intentaron hornear una de las recetas favoritas de la difunta esposa del señor Chambers, un pastel de durazno. Una tarde, mientras el aroma del pastel llenaba la cocina, el señor Chambers se recostó en su silla y suspiró contento. Sabes, muchacho, has hecho más que devolver una cartera. Me has dado una razón para sonreír de nuevo. Ethan sonrió, sintiendo una calidez extenderse por su pecho. Tú también me has enseñado mucho, señor Chambers. Nunca he tenido un abuelo, pero si lo tuviera, creo que querría que fuera como usted. Las palabras parecieron tomar al señor Chambers por sorpresa. Por un momento, miró hacia abajo a la mesa, su expresión inexpresiva. Cuando volvió a mirar arriba, había un brillo de lágrimas en sus ojos. Y no podría pedir un nieto mejor, dijo, su voz cargada de emoción. Su vínculo se fortaleció con cada día que pasaba. El señor Chambers comenzó a asistir a los eventos escolares de Ethan, animándolo en ferias de ciencias e incluso acompañándolo al picnic comunitario anual. El hombre que antes era recluso se estaba convirtiendo en una figura querida en el vecindario, gracias en gran parte a la influencia de Ethan. Ethan, mientras tanto, prosperaba bajo la guía y el aliento del señor Chambers. Con el apoyo financiero del fondo universitario, ya no se preocupaba por su futuro. Se dedicó a sus estudios, sobresaliendo en materias con las que antes luchaba, y sus maestros lo notaron. Una noche, mientras Ethan terminaba sus deberes en la mesa del comedor del señor Chambers, el hombre mayor dejó caer una taza de té y dijo: «¿Sabes, Ethan? He estado pensando en algo». «¿Qué es?», preguntó Ethan, mirando desde su cuaderno. «Esta casa, este jardín, todo aquí», comenzó el señor Chambers, su tono vacilante. «Todo va a sobrevivirme, y quiero asegurarme de que quede en las manos adecuadas». Ethan lo miró sin saber qué decir. «No quiero presionarte, muchacho», continuó el señor Chambers. «Pero si alguna vez quieres hacer de esto tu hogar algún día, significaría el mundo para mí. No hay nadie a quien preferiría ver cuidando de este lugar». Ethan quedó asombrado. La idea de heredar una casa así, con toda su historia y recuerdos, era abrumadora. «Yo no sé qué decir», logró tartamudear. «Dime que lo pensarás», dijo el señor Chambers con una suave sonrisa. «Eso es todo lo que pido». Ethan asintió, su corazón lleno. «Lo haré, lo prometo». Con el tiempo, el jardín continuó floreciendo, al igual que la relación de Ethan con el señor Chambers. Pero un día, Ethan notó que el señor Chambers parecía más cansado de lo habitual. Sus pasos eran más lentos, su voz más baja. «¿Te sientes bien, señor Chambers?», preguntó Ethan una tarde mientras se sentaban en el porche, admirando las flores. El señor Chambers agitó una mano de manera despreocupada. «Solo un hombre viejo envejeciendo», dijo con una leve sonrisa. «Nada de qué preocuparse». Pero Ethan no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Comenzó a visitar más a menudo, asegurándose de que el señor Chambers tuviera todo lo que necesitaba. La señora Johnson también empezó a llevar comidas a la casa, su calidez y cuidado sumándose al sentido de familia que había crecido entre ellos. Una noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, Ethan se sentó junto al señor Chambers en el jardín. No hablaron mucho, contentos simplemente de disfrutar la tranquila belleza que los rodeaba. Finalmente, el señor Chambers rompió el silencio. «Ethan», dijo, su voz suave pero firme. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó Ethan, girándose para mirarlo. «Por todo», respondió el señor Chambers, «por recordarme lo que significa vivir, por devolverle la vida a este jardín y por ser la familia que no sabía que necesitaba». Ethan sintió un nudo en la garganta mientras extendía la mano para tomarla del señor Chambers. «Gracias por creer en mí»,
dijo. Y por enseñarme tanto. No sería quien soy sin ti. Se sentaron juntos hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo, el jardín, los rodeando en un abrazo tranquilo. A medida que pasaban los días, Ethan notó que los cambios en el señor Chambers se volvían más pronunciados. El hombre mayor se volvía más silencioso, sus movimientos más lentos, pero su espíritu, la luz en sus ojos, nunca se apagó. Continuó alentando a Ethan, compartiendo historias y sabiduría, y nutriendo su vínculo, como si supiera que su tiempo juntos podría algún día llegar a su fin. Ethan comenzó a pasar casi todas las tardes en la casa del señor Chambers después de la escuela, a veces simplemente sentado a su lado, mientras observaban a los pájaros revolotear alrededor del jardín que habían restaurado juntos. El espacio antes indómito ahora prosperaba con colores vibrantes, rosas, lirios y margaritas se mecían suavemente con la brisa. Era un testimonio vivo de sus esfuerzos compartidos y de su creciente amistad. Una fresca tarde de otoño, mientras el sol proyectaba un resplandor dorado sobre el jardín, el señor Chambers le entregó a Ethan una pequeña caja envuelta en papel marrón sencillo. «Esto es para ti», dijo, su voz suave pero deliberada. Ethan dudó, sus manos temblando ligeramente al tomar la caja. «¿Qué es?» «Ábrela», dijo el señor Chambers con una leve sonrisa, recostándose en su silla. Ethan cuidadosamente desenvolvió el papel para revelar una caja de madera intrincadamente tallada. Dentro encontró un delicado reloj de bolsillo descansando en un forro de terciopelo. La cara del reloj estaba adornada con números romanos y su superficie dorada reflejaba la luz del sol que se desvanecía. «Esto perteneció a mi padre», explicó el señor Chambers, sus ojos distantes con recuerdo. «Me lo dio cuando tenía más o menos tu edad. Ha estado conmigo en cada momento importante de mi vida. Y ahora quiero que lo tengas». Ethan quedó sin palabras. Trazó el intrincado diseño del reloj con las yemas de los dedos, su pecho apretándose con emoción. «Yo no sé qué decir», susurró. El señor Chambers colocó una mano en el hombro de Ethan. «Te lo has ganado, muchacho. Me has mostrado que el futuro está en buenas manos. Llévalo contigo como un recordatorio de que el tiempo es precioso y cómo elegimos gastarlo importa más que cualquier cosa». Las lágrimas llenaron los ojos de Ethan mientras asintía. «Lo cuidaré, lo prometo». El reloj de bolsillo se convirtió en una de las posesiones más preciadas de Ethan. Lo llevaba consigo en todo momento, un símbolo del vínculo que compartía con el señor Chambers y un recordatorio de las lecciones que había aprendido. A medida que el invierno se acercaba, Ethan notó que el señor Chambers pasaba más tiempo en el interior, su energía disminuyendo. La señora Johnson a menudo visitaba con comidas caseras, y los tres se sentaban juntos, compartiendo historias y risas. A pesar de su salud menguante, el señor Chambers nunca perdió su calidez ni su agudo ingenio. Una nevada de diciembre, Ethan llegó a la casa con una tanda de galletas que su madre había horneado. El señor Chambers estaba sentado en su sillón favorito junto a la chimenea, una gruesa manta cubriendo sus piernas. «Ah, muchacho», dijo el señor Chambers, su rostro iluminándose al entrar Ethan. «Ven, siéntate conmigo». Ethan tiró de una silla, colocando las galletas en una mesa cercana. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación de calor y luz. Hablaron sobre el último proyecto escolar de Ethan, un informe sobre la historia de su ciudad, y el señor Chambers compartió anécdotas de su propia juventud. Después de un rato, el señor Chambers se quedó en silencio, mirando las llamas parpadeantes. «Ethan», dijo de repente, su voz firme pero teñida de emoción, «quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Te has convertido en el tipo de persona que este mundo necesita más, amable, reflexivo y tenaz frente a los desafíos». Ethan sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Me has enseñado tanto, señor Chambers. No sería quien soy sin ti».
El señor Chambers sonrió, sus ojos brillando. Y tú me has dado más de lo que podría haber esperado. Has devuelto la vida a esta vieja casa, a mi viejo corazón. Se sentaron en silencio por un tiempo, el calor del fuego envolviéndolos como un abrazo reconfortante. A medida que se acercaban las fiestas, Ethan y la señora Johnson hicieron planes para celebrar la Navidad en la casa del señor Chambers. Decoraron el árbol en la grandiosa sala de estar. Colgaron guirnaldas a lo largo de la escalera y llenaron el espacio con el aroma de canela y pino. Por primera vez en años, la casa se sintió viva con el espíritu navideño. En la mañana de Navidad, Ethan llegó con un regalo envuelto en papel brillante. El señor Chambers, aunque más frágil que antes, sonrió cálidamente al abrirlo para revelar una fotografía enmarcada de los dos parados en el jardín, rodeados por las flores que habían cuidado juntos. Es perfecto, dijo el señor Chambers, su voz cargada de emoción. Colocó el marco en la repisa de la chimenea, donde capturó el suave resplandor de las luces navideñas. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, se reunieron alrededor de la chimenea, Ethan, su madre y el señor Chambers, compartiendo historias, risas y gratitud por el vínculo que los había unido. Pero a medida que se acercaba el año nuevo, quedó claro que la salud del señor Chambers estaba deteriorándose rápidamente. Ethan continuó visitando todos los días, decidido a aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Una mañana, a finales de enero, Ethan llegó a la casa y la encontró inusualmente silenciosa. Tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Una ola de inquietud lo invadió mientras buscaba con la llave de repuesto que el señor Chambers le había dado. Adentro, la casa estaba quieta. Ethan encontró al señor Chambers en su sillón junto a la chimenea, una expresión pacífica en su rostro. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ethan al darse cuenta de que su querido amigo había fallecido en su sueño. La señora Johnson llegó poco después, abrazando a su hijo mientras lloraban juntos. La pérdida fue profunda, pero también lo fue el amor y la gratitud que sentían por el tiempo que habían compartido con el señor Chambers. En las semanas siguientes, Ethan y su madre trabajaron para honrar la memoria del señor Chambers. Mantenían el jardín, asegurándose de que permaneciera tan vibrante y hermoso como siempre. Ethan también descubrió que el señor Chambers le había dejado una carta sentida, junto con la escritura de la casa. En la carta, el señor Chambers escribió: Querido Ethan, esta casa, este jardín y esta vida que me has ayudado a reconstruir son tuyos ahora. Cuídalos como has cuidado de mí, y nunca olvides cuánto has significado para este viejo hombre. Con todo mi amor, Arthur. Ethan leyó la carta una y otra vez, sintiendo el peso del amor y la confianza del señor Chambers asentarse en él. Aunque la pérdida fue agridulce, Ethan sabía que el legado de su amistad viviría en cada rincón de la casa y en cada flor del jardín. Ethan se sentó en el jardín una fresca mañana de primavera, la carta del señor Chambers, descansando suavemente en su regazo. Las rosas apenas comenzaban a florecer, su suave fragancia llenando el aire. Miró alrededor a los colores vibrantes y pensó en todas las horas que habían pasado aquí juntos. Cada flor, cada enrejado, cada seto cuidadosamente recortado, contaba una historia de su vínculo. Aunque el señor Chambers ya no estaba, Ethan sentía su presencia en cada rincón del jardín y en cada recuerdo que habían creado. En las semanas siguientes, Ethan y su madre trabajaron incansablemente para mantener la casa y el jardín. Ya no era solo una propiedad, era un legado. Los habitantes del pueblo, que habían llegado a admirar al señor Chambers en sus últimos años, comenzaron a detenerse para ofrecer sus condolencias y compartir sus propios recuerdos del hombre recluso que lentamente se había convertido en una parte querida de su comunidad. Ethan pronto se dio cuenta de que el señor Chambers había tocado más vidas de lo que cualquiera había sabido. Escuchó historias de becas que el señor Chambers había financiado discretamente para otros niños del pueblo, de vecinos
que habían recibido ayuda anónima durante tiempos difíciles, y de la sabiduría que había compartido con cualquiera que tuviera la suerte de pasar tiempo con él. Inspirado por estas historias, Ethan decidió que la mejor manera de honrar al señor Chambers era retribuir a la comunidad de la misma manera en que su mentor lo había hecho. Con la ayuda de su madre, organizó un pequeño club de jardinería en el centro comunitario local. El objetivo era simple: enseñar a otros cómo crear algo hermoso, tal como el señor Chambers le había enseñado a él. Cada sábado por la mañana, niños y sus padres se reunían en el jardín detrás del centro comunitario. Ethan demostraba cómo plantar semillas, cuidar flores y nutrir un espacio que pudiera traer alegría a todos los que lo visitaran. Las lecciones iban más allá de la jardinería. Trataban sobre la paciencia, la perseverancia y el poder de pequeños actos de cuidado. Un día, mientras Ethan mostraba a un grupo de niños cómo podar un arbusto de rosas, una mujer mayor se le acercó. Tenía lágrimas en los ojos mientras colocaba una mano sobre su hombro. «Estás haciendo algo maravilloso aquí», dijo suavemente. «Arthur estaría tan orgulloso». Ethan sonrió, parpadeando para contener sus propias lágrimas. «Solo estoy tratando de transmitir lo que él me enseñó», respondió. A medida que el club de jardinería crecía, también lo hacía el sentido de propósito de Ethan. Continuó sobresaliendo en la escuela, impulsado por el conocimiento de que el señor Chambers había creído en su potencial. El fondo de becas que el señor Chambers había establecido para Ethan ahora era una realidad, y allanó el camino para que Ethan persiguiera su sueño de estudiar periodismo. Cuando Ethan se graduó de la escuela secundaria, fue con honores y la admiración de sus compañeros y profesores. En la ceremonia de graduación, mientras subía al escenario para recibir su diploma, llevaba el reloj de bolsillo del señor Chambers en el bolsillo de su chaqueta. Era un tributo silencioso al hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca podría expresar completamente. Esa misma noche, Ethan y su madre regresaron a la casa del señor Chambers, ahora su hogar. Se quedaron juntos en el jardín, observando las estrellas brillar arriba. «Has llegado tan lejos, Ethan», dijo la señora Johnson, su voz llena de orgullo. «Tu padre estaría tan orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo, y también lo estaría el señor». Chambers Ethan miró el reloj, pasando los dedos sobre su superficie lisa. «No estaría aquí sin ninguno de los dos», dijo, «pero voy a seguir trabajando para hacerlos sentir orgullosos, para hacerte sentir orgullosa». La señora Johnson lo abrazó fuertemente. «Ya lo has hecho, cariño». Mientras Ethan se preparaba para ir a la universidad, hizo una promesa a sí mismo. Llevaría las lecciones que el señor Chambers le había enseñado a cada parte de su vida, desde sus estudios hasta su carrera y la forma en que trataba a los demás. Se aseguraría de que el legado de amabilidad e integridad del señor Chambers viviera, no solo en el jardín, sino en la manera en que vivía su vida. Cuando llegó el momento de que Ethan se mudara, la casa y el jardín permanecieron al cuidado de su madre, quien continuó manteniéndolos prósperos. Ethan visitaba a menudo, siempre haciendo un esfuerzo por pasar tiempo en el jardín, donde se sentía más cerca del señor Chambers. Años después, como un periodista consumado, Ethan regresó a Ashwood para dar un discurso en el centro comunitario donde su club de jardinería todavía se reunía cada sábado por la mañana. La sala estaba llena de caras conocidas, niños que habían crecido aprendiendo de él, padres que se habían unido al club y vecinos que habían venido a admirar su trayectoria. De pie en el podio, Ethan sostenía el reloj de bolsillo en su mano, su voz firme pero llena de emoción. Este jardín, este pueblo y esta comunidad son prueba de que la amabilidad crece, que pequeños actos, como devolver una cartera, pueden llevar a amistades que cambian vidas. El señor Chambers me enseñó que lo que nutrimos, ya sea una flor, un sueño o un vínculo, tiene el poder de florecer en algo extraordinario. La audiencia estalló en aplausos, y Ethan sintió una ola de gratitud inundarlo. Aunque el señor Chambers ya no estaba presente físicamente,
Ethan sabía que su espíritu, sus enseñanzas y su legado vivirían para siempre, en el jardín, en el pueblo y en los corazones de todos los que había tocado. Mientras Ethan descendía del escenario, vio a la mujer mayor que una vez elogió su trabajo en el jardín. Ella le dio un pequeño asentimiento, sus ojos brillando de orgullo. Ethan sonrió de vuelta, agradeciéndole en silencio a ella y a todos los que habían creído en él. Esa noche, Ethan regresó al jardín una vez más. Caminó por sus senderos serpenteantes, ahora bordeados de los vibrantes colores de rosas, margaritas y lirios, y se sentó en el banco que él y el señor Chambers habían colocado años atrás. Mirando al cielo, Ethan susurró: «Gracias, Sir Chambers, por todo», y mientras el viento susurraba entre las hojas a su alrededor, Ethan sintió una paz tranquila asentarse en su corazón, sabiendo que el vínculo que habían compartido sería siempre parte de quien él era. Ethan pasó las semanas siguientes al fallecimiento del señor Chambers en una reflexión silenciosa. La casa que antes era vibrante ahora se sentía demasiado quieta, la ausencia de su amigo una pena que llevaba consigo diariamente. Sin embargo, el jardín continuaba prosperando, como si también llevara el espíritu del hombre que lo había nutrido. Ethan encontraba consuelo cuidando las plantas, arrodillándose en el suelo y sintiendo la misma conexión con la vida de la que el señor Chambers una vez habló. Una tarde, mientras Ethan recortaba los arbustos de rosas, notó una pila de cartas antiguas, guardadas en una caja de hojalata, que había desenterrado mientras organizaba el estudio. Estaban atadas con una cinta azul descolorida, y la caligrafía en los sobres era elegante, con bucles y claramente familiar. Eran de Elizabeth, la difunta esposa del señor Chambers. Curioso pero respetuoso, Ethan se sentó en el porche y cuidadosamente abrió una de las cartas. Dentro había un vistazo a una historia de amor que abarcaba décadas. Las palabras de Elizabeth pintaban imágenes vívidas de su vida juntos, su primer baile bajo las estrellas, sus sueños compartidos de viajar y la alegría de construir el mismo hogar que ahora Ethan cuidaba. Arthur comenzaba una carta. «Este jardín nuestro es mi santuario. Cada flor se siente como una parte de nosotros, fortaleciéndose con cada temporada. Prométeme, sin importar lo que pase, que lo mantendrás vivo». Ethan cerró los ojos, abrazando la carta contra su pecho. Ahora entendía por qué el jardín significaba tanto para el señor Chambers. No era solo una colección de flores, era un testimonio vivo de amor, resiliencia y recuerdos demasiado preciados para desvanecerse. Determinado a honrar esa promesa, Ethan pasó los días siguientes planeando una manera de compartir la belleza del jardín con otros. Reclutó la ayuda de su madre, y juntos idearon una idea que no solo preservaría el jardín, sino que también aseguraría que permaneciera como un espacio de conexión y sanación. La idea se convirtió en el Proyecto Jardín Legado Chambers. Ethan decidió abrir el jardín al público los fines de semana, invitando a cualquiera que deseara visitar, reflexionar o simplemente disfrutar de la paz que ofrecía. Se distribuyeron volantes por el pueblo, y pronto los primeros visitantes comenzaron a llegar. Un sábado por la mañana, Ethan se paró junto a la puerta del jardín, dando la bienvenida a familias, parejas y vecinos mayores que conocían al señor Chambers. Muchos se detenían para compartir historias de cómo había tocado sus vidas, desde actos de generosidad silenciosa hasta palabras de sabiduría que habían dejado un impacto duradero. Un hombre mayor se acercó a Ethan, sus manos apretando un bastón. «Joven», comenzó, su voz temblando de emoción. Arthur era un buen amigo. No había hablado con él en años, pero ver este jardín así es como si aún estuviera aquí. Ethan sonrió, sintiendo un profundo sentido de orgullo. «Exactamente por eso estamos haciendo esto», dijo, «para mantener su espíritu vivo». Se animó a los visitantes a participar en el mantenimiento del jardín, plantar nuevas flores o compartir semillas que tuvieran valor sentimental. Una pequeña esquina del jardín se dedicó a un espacio conmemorativo, donde las personas podían dejar notas, objetos
o flores en honor a sus seres queridos que habían perdido. Ethan se asombró de lo rápido que creció el proyecto. Los negocios locales donaron suministros, y la escuela primaria del pueblo incluso organizó una excursión para que los estudiantes aprendieran sobre jardinería y el medio ambiente. Una niña pequeña, no mayor de 7 años, tiró de la manga de Ethan durante una de las visitas guiadas. Señor Ethan, dijo tímidamente, sosteniendo una pequeña margarita en maceta, ¿podemos plantar esto? Es para mi abuela. A ella le encantaban las margaritas. Ethan se arrodilló a su nivel y sonrió. Por supuesto que podemos, dijo suavemente. Juntos, encontraron un lugar soleado en el jardín y plantaron la flor. La sonrisa de la niña era radiante, y Ethan sintió una calidez extenderse por él, sabiendo que el jardín se había convertido en una fuente de sanación y alegría para muchos. Mientras tanto, Ethan continuaba sus estudios, equilibrando sus responsabilidades con determinación. A menudo, se encontraba regresando al viejo estudio del señor Chambers, ahora su lugar favorito para trabajar. La habitación, llena de estanterías de libros y un gran escritorio de roble, era una mina de conocimientos. Ethan descubrió diarios llenos de reflexiones del señor Chambers sobre la vida, la ley y la filosofía. Una entrada llamó su atención. La amabilidad es la mayor forma de fortaleza. No requiere riqueza ni estatus, solo la disposición a ver más allá de uno mismo. Si dejo atrás una lección, que sea esa. Ethan copió las palabras en su propio cuaderno, llevándolas consigo como un principio guía. Con el tiempo, los esfuerzos de Ethan en el jardín comenzaron a atraer la atención más allá de Ashwood. Un periodista local visitó y escribió un artículo sobre el proyecto Jardín Legado Chambers, describiéndolo como un testimonio del poder de la comunidad, la memoria y los lazos que nos conectan a todos. El artículo trajo una ola de visitantes, y con ellos llegaron nuevas oportunidades. Una organización sin fines de lucro ofreció asociarse con Ethan, proporcionando recursos para expandir el alcance del jardín. Se introdujeron talleres, enseñando habilidades como el compostaje, la plantación sostenible e incluso la narración de historias a través de la naturaleza. Ethan, ahora en su primer año de universidad, se encontró manejando más responsabilidades que nunca, pero cada vez que regresaba al jardín, se le recordaba por qué todo importaba. Un día, particularmente ocupado, mientras ayudaba a dirigir un taller sobre arreglos florales, notó una figura familiar parada cerca de los arbustos de rosas. Era la mujer mayor que había visitado el primer día. Ella le hizo un gesto con la mano, sus ojos amables pero serios. «Has hecho algo notable aquí, Ethan», dijo. «Arthur estaría tan orgulloso, pero no olvides cuidarte a ti mismo también». Ethan asintió, sus palabras calando hondo. Se dio cuenta de que mientras vertía tanto en el jardín y la comunidad, también necesitaba hacer tiempo para su propio crecimiento y bienestar. Esa noche, se sentó en el banco del jardín, el sol poniente proyectando un resplandor dorado sobre las flores. Sostuvo el reloj de bolsillo en su mano, su tic-tac firme y reconfortante. «Señor Chambers», dijo suavemente, mirando al cielo. «Gracias por todo. Seguiré adelante, lo prometo. Por usted, por este jardín y por todos los que encuentran esperanza aquí». Ethan continuó dedicando su energía al proyecto Jardín Legado Chambers, incluso cuando su carga académica en la universidad se volvía más exigente. Sus estudios en periodismo inspiraron nuevas ideas para compartir la historia del jardín y el legado del señor Chambers con una audiencia más amplia. Comenzó a documentar las experiencias de los visitantes, registrando sus historias de cómo el jardín había impactado sus vidas, y compiló estas narrativas en un blog titulado Raíces de Amabilidad. El blog ganó rápidamente tracción. Cada publicación presentaba una historia única, acompañada de fotografías del jardín en diversas estaciones. Ethan escribía con sincera emoción, sus palabras resonando con los lectores que a menudo dejaban comentarios compartiendo sus propias historias de resiliencia y conexión.
Una historia en particular destacó a una joven llamada Marcy, que había estado luchando con el duelo después de perder a su madre, visitó el jardín durante uno de los talleres de Ethan, plantó un arbusto de lavanda en el espacio conmemorativo y luego compartió en los comentarios del blog. Este jardín me recordó que la vida continúa creciendo, incluso después de una pérdida. Es un lugar donde encontré paz por primera vez en meses. Gracias por crear algo tan hermoso. Ethan leyó sus palabras tarde una noche, con lágrimas asomando en sus ojos. Eran momentos como estos los que hacían que cada desafío valiera la pena. A medida que el blog ganaba popularidad, Ethan fue invitado a hablar en una conferencia regional de jardinería. De pie frente a una audiencia de entusiastas, expertos y líderes comunitarios, sintió una oleada de nerviosismo. Pero mientras comenzaba a hablar sobre el Señor, Chambers, el jardín y las lecciones que había aprendido, las palabras fluían naturalmente. Los jardines son más que simples espacios para que las plantas crezcan, dijo Ethan, su voz firme pero emotiva. Son lugares de conexión, reflexión y sanación. Este jardín no es solo el legado del Señor. Chambers es un recordatorio de que la amabilidad y el cuidado pueden crear algo duradero, algo que toca vidas mucho más allá de las nuestras. La audiencia estalló en aplausos, y Ethan fue abordado después por varios asistentes que expresaron interés en iniciar proyectos similares en sus propias comunidades. La conferencia marcó un punto de inflexión. Con el apoyo de sus socios sin fines de lucro, Ethan comenzó a expandir el alcance del proyecto. Ayudó a establecer jardines satélite en pueblos cercanos, cada uno inspirado por los principios de amabilidad, comunidad y crecimiento compartido. Trabajó incansablemente para asegurar que cada jardín reflejara las necesidades y las historias únicas de su comunidad, colaborando con líderes locales y voluntarios. De regreso en Ashwood, el jardín original continuó floreciendo. La madre de Ethan, ahora una jardinera experta por derecho propio, a menudo asumía el mantenimiento diario cuando Ethan estaba lejos en la escuela. Encontraba alegría en dar la bienvenida a los visitantes, compartir historias sobre el señor Chambers y enseñar a las generaciones más jóvenes cómo cuidar el espacio. Una primavera, el jardín organizó su mayor evento hasta la fecha, la celebración anual del crecimiento. Familias de toda la región se reunieron para disfrutar de música en vivo, narración de historias y talleres prácticos. Una parte de los ingresos se destinó a financiar becas para estudiantes locales, un tributo a la generosidad que el señor Chambers había mostrado a Ethan años antes. Durante el evento, Ethan fue abordado por un niño pequeño sosteniendo la mano de su madre. ¿Eres Ethan?, preguntó el niño tímidamente. Ethan se arrodilló a su nivel y sonrió. Lo soy. ¿Cómo te llamas? Tyler, dijo el niño, mirando las vibrantes flores a su alrededor. ¿Me gusta tu jardín? Gracias, Tyler. ¿También te gusta la jardinería? El niño asintió. Planté algunos girasoles con mi abuelo el año pasado, pero él ya no está. El pecho de Ethan se apretó mientras colocaba una mano reconfortante en el hombro de Tyler. ¿Sabes? Los jardines son especiales porque nos recuerdan a las personas que amamos. Esos girasoles son como una parte de tu abuelo que aún está contigo. La madre de Tyler sonrió agradecida. Este lugar es maravilloso, dijo. Le ha dado a Tyler una manera de recordar a su abuelo de una manera positiva. Gracias por eso. A medida que pasaron los años, el jardín siguió siendo una piedra angular de la comunidad, un lugar donde se honraban los recuerdos, se forjaban conexiones y se celebraba el crecimiento, tanto literal como emocional. El trabajo de Ethan como periodista lo llevó a lugares lejanos, pero siempre regresaba a Ashwood, al jardín que lo había formado y al hombre que lo había inspirado todo. Un verano, Ethan regresó a casa para encontrar el jardín en plena floración. Las rosas trepaban los enrejados, las margaritas se mecían con la brisa y el arbusto de lavanda que Marcy había plantado años atrás prosperaba.
Caminó por los senderos familiares, deteniéndose en el espacio conmemorativo donde las notas y objetos dejados por los visitantes contaban historias de amor, pérdida y renovación. Sentado en el banco que él y el señor Chambers habían colocado hace tantos años, Ethan sacó el reloj de bolsillo. Su tic-tac era constante, un recordatorio del paso del tiempo y la importancia de los momentos que elegimos nutrir. Mientras el sol se ponía, bañando el jardín con un resplandor dorado, Ethan susurró: «Gracias, señor Chambers, por enseñarme a crecer, a cuidar y a creer en algo más grande que yo mismo». El viento susurró entre las hojas, como si llevara su gratitud al hombre que había cambiado su vida. Años después, cuando Ethan mismo se convirtió en padre, llevó a sus hijos al jardín, contándoles historias del señor Chambers, del día que encontró la cartera y de cómo un simple acto de amabilidad había moldeado todo lo que vino después. Y así, el legado del señor Chambers y el jardín vivió. Un recordatorio para todos los que visitaron, que las semillas de la amabilidad, una vez plantadas, podían crecer en algo realmente extraordinario. A medida que los años pasaban, el jardín de la casa Chambers no solo se convirtió en un refugio para la comunidad, sino en un símbolo de continuidad y renovación. Para Ethan, regresar a casa después de sus viajes y reportajes era como volver a las raíces que habían definido quién era. Con cada visita encontraba una conexión más profunda con su infancia y con las enseñanzas de Mr. Chambers. En una de esas visitas, una tarde cálida de otoño, Ethan llegó con su esposa, Emily, y sus dos hijos, Clara y Noah. Los niños corrieron al jardín, emocionados por explorar el espacio del que tanto les habían hablado. Clara, la mayor, se detuvo frente a la trellis cubierta de rosas y exclamó: «Papá, ¿puedo plantar algo aquí? Quiero que crezca algo mío». Ethan sonrió, recordando sus primeros días ayudando a Mr. Chambers en el mismo lugar. «Claro que sí, cariño. ¿Qué te gustaría plantar?» «¿Un árbol?», preguntó Clara con los ojos brillando. «Un árbol sería perfecto», respondió Ethan, acariciando suavemente la cabeza de su hija. Juntos, eligieron un lugar especial en el centro del jardín, y Clara y Noah ayudaron a cavar el hoyo mientras Emily observaba con una sonrisa. La siembra del árbol fue un evento pequeño pero significativo. Ethan no pudo evitar sentir la continuidad de las generaciones, la forma en que los valores y las lecciones de vida se transmitían como las raíces de aquel joven árbol. A medida que cubrían las raíces con tierra, Ethan recordó en voz alta algo que Mr. Chambers le había dicho años atrás. El mejor fertilizante es la sombra del jardinero. Lo que importa no es solo lo que plantas, sino cómo lo cuidas. Clara y Noah escucharon atentamente, aunque sin comprender del todo el peso de esas palabras. Pero Ethan sabía que algún día, como él, también lo entenderían. Durante esa visita, Ethan y Emily pasaron tiempo con la madre de Ethan, quien seguía cuidando la casa y supervisando el jardín. Aunque sus movimientos eran más lentos con los años, su dedicación al legado de Mr. Chambers no había disminuido. «Este lugar me da paz», comentó mientras servía té en la terraza. «Siento que aquí nunca estamos realmente solos. Todo lo que hacemos en este jardín, lo hacemos con él en mente». Ethan asintió, mirando el reloj de bolsillo que llevaba consigo siempre. «Es verdad, mamá. Siento lo mismo. Este lugar es parte de nosotros». A medida que los niños crecían, el jardín siguió siendo un lugar importante en sus vidas. Clara, con su espíritu curioso, desarrolló un interés particular en las plantas medicinales y comenzó a investigar cómo las diferentes hierbas podían ser utilizadas para la salud y el bienestar. Noah, por otro lado, adoraba construir pequeñas estructuras de madera y creó casas para pájaros que colgaban de las ramas de los árboles del jardín. Una primavera, mientras Clara y Noah ayudaban a su abuela a podar un rosal, Ethan tuvo una idea. Decidió escribir un libro que recopilara la historia del jardín, desde su abandono hasta su resurgimiento como el corazón de la comunidad. Quería que el mundo conociera no solo la historia de Mr. Chambers,
sino también las muchas vidas que el jardín había tocado a lo largo de los años. El proceso de escribir el libro fue profundamente personal para Ethan. Revisó las cartas de Elizabeth que había encontrado en la casa, los diarios de Mr. Chambers y los cientos de notas y mensajes que visitantes del jardín habían dejado en el espacio conmemorativo. Cada página que escribía estaba llena de detalles y emociones, como si estuviera conversando con su viejo amigo una vez más. Cuando el libro, titulado Raíces de Bondad, la historia del Jardín Chambers, fue publicado, recibió elogios de lectores de todo el país. Muchas personas se sintieron inspiradas a iniciar proyectos similares en sus propias comunidades, transformando terrenos abandonados en espacios de belleza y conexión. El éxito del libro también atrajo atención al propio jardín, que comenzó a recibir visitantes de lugares más lejanos. Algunos venían solo para admirar las flores, mientras que otros llegaban con historias de pérdida, esperanza o renovación que compartían con Ethan y su familia. Una de esas historias llegó en forma de una carta. Era de un hombre llamado Samuel, quien había perdido a su esposa poco tiempo antes y había leído el libro mientras buscaba consuelo. El Jardín Chambers me recordó que la vida sigue creciendo, incluso cuando sentimos que todo se ha detenido, escribía. Gracias por compartir esta historia. Espero visitar algún día y plantar algo en memoria de mi esposa. Ethan leyó la carta en voz alta a su madre, Emily y los niños. Es increíble cómo algo tan simple como un jardín puede tocar tantas vidas, dijo Emily, tomando la mano de Ethan. Es más que un jardín, respondió Ethan, mirando hacia los rosales que Clara y Noah habían ayudado a podar. Es un símbolo de lo que somos capaces de construir juntos. Samuel llegó meses después, con un pequeño olivo que quería plantar. Ethan y su familia lo recibieron calurosamente, ayudándolo a encontrar un lugar especial en el jardín. Mientras trabajaban, Samuel compartió recuerdos de su esposa, y por un momento, el dolor en su voz fue reemplazado por gratitud. El olivo pronto se convirtió en un nuevo punto focal del jardín, sus ramas extendiéndose como un recordatorio de resiliencia y fortaleza. A medida que el tiempo seguía avanzando, Ethan empezó a ver el jardín como un capítulo interminable de una historia que nunca dejaría de escribirse. Cada visitante, cada flor plantada, cada recuerdo compartido, añadía una nueva línea al legado de Mr. Chambers, que ahora estaba entretejido en la vida de tantas personas. Las estaciones seguían su curso, y con cada primavera, el jardín Chambers florecía con nueva vida, cada planta y árbol reflejando las muchas historias que allí se habían sembrado. Ethan, ahora un escritor reconocido, continuaba viajando para compartir la historia del jardín y su impacto. Sin embargo, siempre volvía a Ashwood, a la casa que tanto significaba para él. Un día, mientras caminaba por los senderos familiares, se detuvo frente al olivo que Samuel había plantado. Las hojas plateadas brillaban bajo el sol, y a sus pies había un pequeño banco de madera con una placa que decía, en memoria de aquellos que amamos y de las raíces que nunca dejamos atrás. Fue idea de Clara, ahora una joven estudiante de botánica, quien había heredado de su padre y de Mr. Chambers el amor por las plantas y el significado profundo que éstas podían tener en nuestras vidas. Clara había convertido el jardín en su proyecto personal, experimentando con técnicas de cultivo sostenible y añadiendo nuevas áreas para especies nativas de la región. Su entusiasmo contagioso atrajo a otros jóvenes de la comunidad, quienes ahora veían el jardín no solo como un lugar de belleza, sino como un laboratorio viviente donde aprendían sobre ecología y conservación. Noah, llamó Clara una tarde, mientras trabajaba junto a su hermano menor, quien había crecido hasta convertirse en un habilidoso carpintero. ¿Puedes ayudarme a diseñar unas señales para las plantas? Quiero que los visitantes sepan más sobre cada especie. Noah asintió, observando con orgullo el espacio que ambos habían ayudado a mantener desde que eran niños. Claro, pero creo que deberíamos incluir algo más que nombres.
Tal vez una historia breve sobre cada planta. ¿Cómo llegó aquí o quién la plantó? Ethan, quien escuchaba desde el porche, sonrió al ver a sus hijos trabajando juntos. Era exactamente lo que había soñado cuando comenzó el proyecto con Mr. Chambers. Un lugar donde las generaciones se unieran para aprender, crecer y compartir. Mientras tanto, la atención nacional sobre el Jardín Chambers seguía creciendo. Un documentalista local decidió filmar un proyecto sobre su historia, entrevistando a Ethan, su madre y muchas de las personas que habían encontrado consuelo o inspiración allí. Durante una de las grabaciones, Ethan caminó hacia el espacio conmemorativo junto al cineasta. Se detuvo frente a una placa que marcaba el lugar donde había comenzado todo. Aquí fue donde Mr. Chambers y yo plantamos los primeros rosales, dijo con una sonrisa nostálgica. Creo que ninguno de los dos imaginó lo que esto se convertiría, pero esa es la magia de los pequeños comienzos. El documental fue un éxito, proyectándose en festivales y recibiendo elogios por su emotiva representación de cómo un simple acto de bondad podía transformar vidas. Muchas personas se inspiraron para crear sus propios jardines conmemorativos, y Ethan recibió cartas de todo el mundo de personas que compartían sus propias historias de resiliencia y conexión. Entre esas cartas, una llegó desde Europa, de la nieta de Mr. Chambers, Emma. Ella había visto el documental por casualidad y quedó profundamente conmovida al ver cómo el legado de su abuelo había crecido más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Querido Ethan, escribió Emma, aunque no conocía a mi abuelo tan bien como me hubiera gustado, siento que lo he redescubierto a través de ti y del jardín. Espero algún día visitar Ashwood y caminar por los senderos que él ayudó a crear contigo. Ethan respondió con entusiasmo, invitándola a visitar cuando quisiera. Unos meses después, Emma llegó a Ashwood con su propia familia. Al recorrer el jardín, se detuvo frente a los rosales originales, colocando suavemente una flor en memoria de su abuelo. Este lugar es mágico, dijo a Ethan, sus ojos llenos de emoción. Gracias por mantener viva su memoria de una manera tan hermosa. Fue él quien me enseñó cómo hacerlo, respondió Ethan, con una sonrisa. La visita de Emma marcó un nuevo capítulo en la historia del jardín. Ella se convirtió en una aliada cercana de Ethan, ayudando a expandir el alcance del proyecto y a conectar con más comunidades internacionales. Juntos, comenzaron a organizar un evento anual llamado Raíces Compartidas, que reunía a personas de todo el mundo para compartir historias, semillas y tradiciones culturales relacionadas con la tierra y la jardinería. Con el tiempo, el Jardín Chambers se convirtió en mucho más que un lugar físico. Se convirtió en un símbolo de lo que podía lograrse cuando las personas se unían con un propósito común. Las generaciones futuras siguieron cuidándolo, cada una añadiendo su propia historia y esfuerzo al legado que Mr. Chambers había iniciado con Ethan tantos años atrás. Un día, ya en su vejez, Ethan caminó por el jardín acompañado por sus nietos, quienes corrían de un lado a otro, maravillados por las flores y los árboles que sus propios padres habían ayudado a plantar. Sentado en el banco bajo el olivo, Ethan sacó el reloj de bolsillo de Mr. Chambers, que aún llevaba consigo, y se lo mostró a uno de los niños. ¿Qué es eso, abuelo?, preguntó el pequeño. Es un regalo muy especial, respondió Ethan sonriendo. Me lo dio alguien que cambió mi vida, y algún día espero que ustedes también entiendan lo importante que es cuidar no solo de un jardín, sino de las personas y los recuerdos que significan tanto para nosotros. Mientras el viento susurraba entre las ramas, Ethan sintió una profunda paz. El jardín estaba lleno de vida, amor y esperanza, y sabía que seguiría creciendo mucho después de que él se hubiera ido. Años después, el Jardín Chambers seguía siendo un faro de belleza y comunidad en Ashwood. La familia de Ethan había asumido el compromiso de cuidar el espacio, con Clara liderando las iniciativas de sostenibilidad y Noah gestionando proyectos de construcción que mejoraban las instalaciones del jardín. Bajo su cuidado, el jardín había crecido no solo en tamaño, sino también en propósito. Había nuevas áreas dedicadas a la biodiversidad,
un rincón educativo para niños y hasta un pequeño invernadero comunitario donde los residentes cultivaban alimentos frescos. Ethan, ahora en sus últimos años, encontraba consuelo en sentarse bajo el olivo, observando cómo las generaciones más jóvenes continuaban el trabajo que él y Mr. Chambers habían comenzado. Su nieto mayor, Adam, lo visitaba con frecuencia. Adam, con sus rizos oscuros y curiosidad insaciable, tenía un interés especial en la historia de su abuelo y el jardín. «Abuelo», preguntó Adam un día, mientras ayudaba a Clara a trasplantar unas begonias. «¿Cómo era Mr. Chambers? Siempre hablas de él como si fuera un héroe». Ethan sonrió, mirando el horizonte donde los rosales brillaban bajo el sol de la tarde. No era un héroe como en las historias de fantasía, pero sí un hombre extraordinario. Me enseñó que las cosas simples, como devolver una billetera o plantar un rosal, pueden tener un impacto más grande del que imaginas. Adam asintió fascinado. ¿Crees que algún día yo también podré hacer algo así? ¿Cambiarle la vida a alguien? Ya lo estás haciendo, dijo Ethan, colocando una mano en el hombro de Adam. Cada vez que plantas algo aquí o ayudas a alguien en el jardín, estás continuando esa cadena de bondad. Esas cosas tienen un alcance que no siempre podemos ver. El joven asimiló las palabras de su abuelo con una madurez más allá de su edad, y en ese momento, Ethan sintió que el espíritu de Mr. Chambers vivía en cada miembro de su familia, especialmente en Adam. Los años continuaron, y la fama del jardín se extendió aún más. Organizaciones de todo el mundo enviaban delegados para aprender del modelo del Jardín Chambers. Clara dio charlas sobre la importancia de preservar espacios verdes en las comunidades, y Noah construyó estructuras en jardines inspirados por el legado de Ashwood en otras ciudades y países. Un año, la familia recibió una invitación especial. El Jardín Chambers sería incluido en un libro de los jardines más emblemáticos del mundo. El autor, un renombrado paisajista, visitó Ashwood para documentar cada rincón del lugar. Mientras tomaba notas y fotografías, preguntó a Ethan qué creía que hacía único a este jardín. «No es solo un lugar para flores», respondió Ethan, mirando a su alrededor. «Es un lugar donde crecen las conexiones humanas. Cada planta aquí tiene una historia. Cada sendero está lleno de recuerdos. No se trata solo de lo que ves, sino de lo que sientes cuando estás aquí». El autor se quedó en silencio por un momento, impresionado por las palabras de Ethan. Más tarde, describió el jardín en su libro como un testimonio vivo de la capacidad de la humanidad para transformar el dolor en belleza y la bondad en un legado eterno. Ethan, a pesar de su avanzada edad, seguía contribuyendo al jardín. Aunque sus pasos eran más lentos y sus manos menos firmes, nunca perdió la chispa que lo conectaba con aquel espacio. Una mañana de primavera, mientras paseaba por el jardín con la ayuda de Adam, se detuvo frente al banco bajo el olivo. «Adam», dijo, su voz suave pero llena de intención, «quiero que recuerdes algo». «¿Qué cosa, abuelo?», preguntó Adam, mirándolo con atención. «Este lugar no es solo nuestro, es de todos los que han pasado por aquí y de todos los que vendrán después de nosotros. Cuando llegue el momento, quiero que tú y los demás sigan cuidándolo, no por mí, sino por lo que representa». Adam asintió solemnemente, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo prometo, abuelo». Ese verano, Ethan falleció en paz, rodeado de su familia y con la certeza de que el legado de Mr. Chambers y el suyo propio estaba en buenas manos. La comunidad de Ashwood se unió para rendirle homenaje, organizando una ceremonia en el jardín. Bajo el olivo que él y Mr. Chambers habían plantado juntos, Clara pronunció un emotivo discurso. «Mi abuelo solía decir que los jardines son reflejos de quienes los cuidan. Este lugar es un reflejo de su bondad, su perseverancia y su amor por los demás. Prometemos seguir cultivando ese espíritu y compartiéndolo con el mundo». La ceremonia incluyó la siembra de un árbol nuevo, un roble que Adam eligió personalmente. Mientras los asistentes lanzaban paladas de tierra alrededor de sus raíces, compartían recuerdos de Ethan y cómo había impactado sus vidas. Con el tiempo, el Jardín Chambers continuó prosperando. Adam
ahora un adulto, asumió el liderazgo del proyecto, ampliando su alcance para incluir iniciativas educativas globales y colaboraciones con comunidades necesitadas. A pesar de todas las innovaciones, el corazón del jardín permaneció igual, un lugar donde las personas encontraban consuelo, esperanza y la certeza de que incluso los gestos más pequeños podían dejar una huella duradera. En una tarde tranquila, años después, Adam se sentó en el banco bajo el olivo, sosteniendo el reloj de bolsillo que había pasado a él tras la muerte de su abuelo. Miró al cielo y sonrió, sintiendo que tanto Ethan como Mr. Chambers estaban allí, observando cómo las semillas que plantaron seguían dando frutos. Con el paso del tiempo, el Jardín Chambers se consolidó como un lugar de encuentro intergeneracional. Un espacio donde los recuerdos del pasado y las esperanzas del futuro coexistían en armonía. Adam, ahora acompañado por su propia familia, lideraba el proyecto con el mismo espíritu que su abuelo Ethan y el legendario Mr. Chambers le habían inculcado. Bajo su guía, el jardín no solo creció físicamente, sino también en propósito, convirtiéndose en un modelo para otros proyectos comunitarios alrededor del mundo. Una mañana, mientras Adam revisaba los registros del jardín en la pequeña oficina dentro de la casa, se encontró con un sobre desgastado que había pasado inadvertido entre los viejos papeles de Ethan. Lo abrió con cuidado y descubrió una carta escrita de puño y letra por Mr. Chambers. Para quien continúe cuidando este jardín, comenzaba la carta con la caligrafía firme y elegante de su autor. En la carta, señor Chambers, hablaba del poder transformador de la bondad y la importancia de cuidar no solo de los jardines, sino de las personas que encuentran refugio en ellos. Si estás leyendo esto, escribió, es porque este lugar ha perdurado más allá de lo que podría haber imaginado. Gracias por mantener viva su esencia. Mi única petición es que recuerdes siempre compartir lo que has aprendido aquí, porque las verdaderas raíces de este lugar no están en la tierra, sino en los corazones de quienes lo aman. Adam leyó la carta varias veces, sintiendo el peso de esas palabras como un recordatorio de la responsabilidad que había asumido. Conmovido, decidió que debía compartir el mensaje con todos aquellos que formaban parte del jardín. Esa misma semana organizó un evento especial para conmemorar no solo la historia del Jardín Chambers, sino también el impacto que había tenido en las vidas de tantas personas. La ceremonia se llevó a cabo bajo el gran roble que Adam había plantado en memoria de Ethan. Participaron visitantes de todas partes, desde vecinos locales hasta personas que habían viajado largas distancias para ser parte de ese momento especial. Durante el evento, Adam leyó en voz alta la carta de Mr. Chambers. Las palabras resonaron profundamente entre los asistentes, muchos de los cuales tenían sus propias historias de cómo el jardín había cambiado sus vidas. Cuando Adam terminó de leer, hubo un momento de silencio antes de que una mujer mayor levantara la mano para hablar. Este lugar me dio esperanza cuando pensaba que ya no tenía nada por lo que luchar, dijo con la voz temblorosa. Ahora traigo a mis nietos aquí para que ellos también aprendan lo que significa crecer juntos. Otra persona compartió cómo había comenzado su propio proyecto comunitario inspirado por el Jardín Chambers, mientras que un joven explicó que había descubierto su pasión por la botánica gracias a los talleres que había tomado allí. Cada historia era un testimonio del poder transformador de un acto de bondad, y Adam se dio cuenta de que, aunque el jardín había empezado como un simple gesto, ahora era un símbolo que unía a personas de todo el mundo. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a irse, Adam se quedó sentado bajo el roble, observando cómo el sol se ponía sobre las flores y los árboles que tantas generaciones habían cuidado. Su hija menor, Lily, se sentó a su lado, mirando las ramas que se mecían suavemente con la brisa. «Papá», dijo Lily, «¿crees que el jardín seguirá aquí cuando yo sea grande?» Adam sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Claro que sí», respondió. «Pero no será solo por el lugar, será por las personas que lo cuiden, las que lo hagan crecer. Igual que tú lo harás algún día». Lily lo miró con ojos llenos de determinación. «Yo quiero ser como tú, abuelo Ethan,
y el señor Chambers. Quiero ayudar a que el jardín nunca desaparezca. Adam sintió un nudo en la garganta, pero también una profunda paz. Sabía que el jardín estaba en buenas manos y que su legado seguiría floreciendo mucho después de que él ya no estuviera. En los años siguientes, el Jardín Chambers se convirtió oficialmente en un sitio histórico y cultural, protegido para las generaciones futuras. Pero más allá de su reconocimiento oficial, lo que realmente lo mantenía vivo eran las historias, los recuerdos y el amor de quienes lo habían convertido en parte de sus vidas. La casa y el jardín, con sus caminos floridos y su emblemático olivo, permanecieron como un recordatorio eterno de lo que una amistad improbable, un acto de bondad y un compromiso con el cuidado podían lograr. Y así, el Jardín Chambers continuó siendo un lugar donde las raíces de la bondad se extendían más allá de la tierra, tocando corazones y conectando vidas, generación tras generación.